Una lámpara, un deseo, riquezas incalculables y la promesa del éxito. Todo yace bajo la arena dormida, pero solo un diamante en bruto podrá reclamarlo. ¿Te atreves a entrar a la Cueva de las Maravillas? Soy Sofía Martínez, estudiante de la carrera de Derecho, y este es el 12º episodio de Derecho con D. El programa donde buscamos que el conocimiento sobre derecho llegue a todas partes a través de las películas con las que crecimos, usándolas para explicar términos, teorías, conceptos legales que todos deberíamos conocer a través de la magia de estas películas, y alejándonos también un poco de lo serio que caracteriza al derecho. Hoy tenemos, como siempre, a nuestro co-host, nuestro gran invitado. José Luis, ¿cómo estás? Bien, y muy contento porque me habían dicho que íbamos a grabar de otra película y me acaban de notificar que cambiamos de película, pero no puedo quejarme porque es mi película favorita. Y justamente esa fue la razón del cambio. Entonces, gracias. Sí, bien. Dije, La familia del futuro puede esperar un poquito, pero esta no puede esperar. Sí. Ay, bueno, ya hice spoiler para el siguiente. Bueno, espérenlo, va a estar bien padre. Muy bien. Pero a ver, como ya te pregunté cuál es tu película favorita, ya sabemos, y justo de eso vamos a hablar hoy. ¿Cuál es tu número musical favorito de la película? Bueno, por si se perdieron el episodio donde dije cuál es mi película favorita, vamos a hablar de Aladdin. Y mi número favorito, pues tendría que ser Un amigo fiel, sí. Es buenísimo. Sí, creo que sí. Justo ayer que la estaba viendo con mi mamá, por cierto. Saludos, madre. Pero justo que la estaba viendo con ella, pues pasó esa escena y es que es de los mejores números de todo Disney. Sí. Fácil, es buenísimo. Bueno, me encanta. Miren, me vine de azul sin saber que íbamos a hablar de... Era el destino. Sí. Tenía que ser así, padre, sucedió. qué padre. Va a estar muy padre, esperemos que les guste mucho. Pero pues para quien no haya visto Aladdin o no se acuerda de esta película, es una película de Walt Disney Animation Studios del año 1992 y tiene 3 premios Oscar. A Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original por A Whole New World o Un Mundo Ideal y Mejor Edición de Sonido. Yo creo que bastante bien ganados esos premios. Sí, cómo no. Un Mundo Ideal creo que es de las más bonitas de todo Disney. Sí, de hecho sí. En esta cinta conocemos a Aladdin, un joven que roba para sobrevivir, que sueña con ser y hacer cosas muy grandes y cuya vida da un giro inesperado cuando se encuentra con una lámpara y un amor imposible. Además de ser una bellísima historia de amor, esta película nos enseña sobre varios conceptos legales, desde qué es un tesoro y analizaremos qué delitos se cometen a lo largo de la película. Justo eso te iba a preguntar, bueno, te preguntaba ahorita antes de empezar el programa, cómo lo íbamos a relacionar y me parece algo fantástico que lo relacionemos porque me decías que sí existe el término legal para tesoro. Tesoro, sí, yo realmente no me acordaba. Seguramente, lo siento, profe, si alguno lo escucha. Seguramente me lo enseñaron como en segundo o tercer semestre y yo no me acordaba, entonces me tuve que poner a investigar. Pero la verdad, en esta película suceden muchísimas cosas. Y elegí 3 principales porque dije, si no, nunca vamos a acabar, aunque está muy, muy divertido platicar de estas cosas. Pero, como en todas las películas que hemos analizado, hay 300,000 temas de los que se pueden hablar cuando realmente la ves con ese ojo crítico y pensando, es que todo esto tiene implicaciones legales bien interesantes. Okay. Pero justamente vamos a empezar por los tesoros. Okay. La Cueva de las Maravillas. Me encanta la voz que hace, la Cueva de las Maravillas. Como dato curioso, ves que cuando empieza Aladdin empieza como un árabe introduciendo, ¿no? En la versión en inglés, y creo que la de español también lo hace, Robbie Williams, quien es el genio en la versión en inglés, hace también la voz de ese personaje al principio. ¿También? Sí. La voy a escuchar, bueno, la voy a ver en inglés más bien, porque hace mucho no la veo en inglés. Sí, no, yo también, o sea, creo que una vez la he visto en inglés. Pero es que es parte de, o sea, tienes que ver las películas de Disney en los 2 idiomas. Pero aparte, es espectacular, en español es increíble, buenísimo. Es increíble. Eligieron muy, muy buenos actores para todas las voces, la verdad. Pero sí, el genio se lleva la película por completo. Lejos. Lo siento para todos los demás personajes, pero el genio... Sí. Pues yo creo que con esa intención lo hicieron, ¿no? O sea, que el genio fuera el personaje principal realmente. Pues supongo que sí, porque la versión en inglés, la figura de Robbie Williams era tan pesada que sí le dio un peso muy particular a el genio. Y supongo que por eso quisieron hacer lo mismo en la versión en español. Sí, le dio grandiosa personalidad. Sí. Pero la Cueva de las Maravillas está llena de tesoros, que alguien podría imaginar que si te lo encuentras, es tuyo. Por eso, Jafar,
el visir del sultán, lleva a un ladrón para que recupere de las profundidades de esa cueva de las maravillas la lámpara. Que al inicio de la película no entendemos bien por qué la lámpara es importante. De hecho, creo que dicen de, pues, esta baratija o esto que es lo que tiene menos valor dentro de esta cueva llena de grandes tesoros. Pero, pues, después descubrimos que la lámpara tiene un genio y ese genio te puede cumplir 3 deseos que tienen algunas restricciones que yo cuando lo estaba viendo no lo vamos a abordar a profundidad, pero es como un contrato. Es un contrato con cláusulas que pues tiene condiciones para hacer uso de ese servicio que es el genio, ¿verdad? Pero, de nuevo, ¿puede quedarse con la lámpara? ¿Tú qué opinas? ¿Jafar puede quedarse con la lámpara o se la puede quedar el ladrón que la saca? ¿No? O tal vez sea de Ágrava, porque la ciudad se llama Ágrava. O es de Ágrava porque está debajo del suelo, o de quién podría ser. Pues yo creo que ahí se la podría quedar sin ninguna... Bueno, no. Supongo que está ahí porque alguien la puso ahí. Ah, no lo había pensado, sí es cierto. ¿No? Sí, o sea, pues es de alguien. Entonces tendría que ser de ese alguien o de esa familia quien la puso ahí. Legalmente, pero si ya tiene muchos años ahí, no sé, desconozco si por ejemplo hay algo legal que diga, pues está este valor, pero nadie lo ha reclamado en 100 años. Pues puede ser de quien se lo encuentre, no sé. Es que está bien interesante porque el Código Civil Federal tiene la definición exacta de qué es un tesoro. Ok, ¿y es? Está en el artículo 873, para quien quiera leerlo, pero más o menos dice, el depósito oculto de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima procedencia se ignore. Nunca un tesoro se considera como fruto de una finca. Vamos a irlo dividiendo. Dinero, de hecho, pues hay una definición legal también de dinero, pero bueno, vamos a omitirla. Pero a ver, esto que acabas de decir de finca, o sea que si yo me encuentro un tesoro en mi casa, ¿no es mío? No, sí. Yo creo que más bien esto se refiere, digo, aquí sí desconozco porque lo investigué y como que no está tan analizado, vaya, porque supongo que es algo que no pasa mucho, o si sí pasa, no lo dices, que eso no debería ser, hay que dar aviso a las autoridades, pero pues supongo que por eso no está tan explorado el concepto. Pero creo que se refiere a, por ejemplo, lo que salga de una mina no es un tesoro. Ok. O sea, lo que sea el producto de una finca, o digamos que... Sí, yo creo que ese es el ejemplo, el mejor ejemplo. De lo que salga de una mina, pues no es un tesoro. Es parte del producto de la mina. Pero bueno, el dinero sabemos qué es. Alhajas, pues todos aquello de las joyas o demás. Diamante u otros objetos preciosos. Entonces sabemos que pues no nada más la joyería o no nada más ese tipo de cosas, sino pues también otros objetos con cierto valor, cuya legítima procedencia se ignore. Para que la procedencia sea legítima, es decir, para saber que tiene un pasado, un dueño, un algo, debes tener algún título que lo acredite. Por ejemplo, no sé, la legítima propiedad de una casa, pues la acreditas mediante una escritura pública. La legítima propiedad de, no sé, de estos micrófonos, pues mediante la factura, bla, bla, bla. O sea, son documentos o algo que avale que alguien fue el dueño o que alguien sigue siendo el dueño. Ok. Pero pues en un tesoro no vas a pedirle la escritura, ¿verdad? No. Oye, ¿dónde está tu factura? Pues no. Ese es el punto, que debemos ignorar de dónde procede. La legítima procedencia, porque también pues hay procedencia ilegítima, ¿verdad? Como alguien que se roba algo o demás. Pero pues tú no sabes si un pirata se lo robó o si era del rey y ahí lo guardó, no sabemos. Entonces debe tener esas características. Okay. Pero a ver, intentamos definirlo y ya quedó, ¿verdad? Pero ¿a quién le pertenece? Este mismo es un capítulo del Código Civil Federal. Tiene varios supuestos. Primero, si encuentras el tesoro oculto en tu propiedad, es tuyo. Obviamente, pues también va a depender de qué es el tesoro, ¿verdad? Pero si tú encuentras en tu casa tu cofrecito lleno de moneditas y demás, es tuyo, no te preocupes. Nadie te lo va a quitar por ahora. Pero si el tesoro está en un lugar público, como es el caso de la película, bueno, podríamos asumir que es el caso de la película, o lo encuentra alguien distinto al dueño, del lugar en que se encontró, se va a dividir 50-50. Haz de cuenta que yo lo encuentro en tu casa, cuando iba pasando por enfrente, yo, ay, mira, un tesoro. Pero yo lo encontré, pero es tu casa. O sea, en este caso tendrían que haberse dividido los deseos Jafar y Aladín. Sí, uno y medio. O uno y uno en conjunto. Sí,
porque el 50% le corresponde a quien lo encontró y de quién es el lugar. Bueno, no, porque Jafar no es el dueño. Sí, cierto. ¿Cierto? Sí, cierto. No, serían todos de Aladín. Ahí Muy sí. bien. Bueno, hasta ahora. Ajá. También tenemos que si el tesoro es interesante para las ciencias o las artes, se aplicarán a la nación conforme a lo anterior. Es decir, va a suceder lo mismo. Si yo me encuentro, no sé, un manuscrito Ajá. vamos a inventar, de Miguel Hidalgo, Ajá. en mi casa. O sea, si es mío, en principio, porque es un tesoro que vale... no se crean porque no es objetos preciosos... alhajas u otros objetos O sea, preciosos. no vienen documentos más históricos. bien no. Ajá. O sea, documentos históricos pertenecen a la nación. Ahí es otra de las fracciones que traigo. Pero digamos que entre mi tesoro, está ese documento. Ok. Bueno, ese no es mío. Todo lo demás puede que sí. A menos que sea... Ay, vamos a inventar. La corona de uno de los reyes de España. Que está aquí en mi casa por mera casualidad. Qué padre, ¿no? Pero en ese caso... Pues a ver, no me va a pertenecer a mí porque forma parte de la historia de México. Qué difícil eso. Entonces, esa es otra situación. Pero ahora tenemos que si excavas o buscas en general en una propiedad que no es tuya, Ajá. sin consentimiento del dueño, le va a pertenecer al dueño. Imaginemos que yo veo en tu patio el cofre y yo me meto a tu casa y excavo y lo saco. No solamente no me va a pertenecer ese tesoro. Yo te voy a tener que pagar todos los daños que causé a tu propiedad por andar buscando un tesoro del que yo no tengo derecho. Entonces... Siempre y cuando el dueño se dé cuenta. De que ya diciendo cómo delinquir, ¿verdad? Sí. Tutorial para delinquir 1.0. Sí. De hecho, sí estaba pensando que sí puede caer en muchos delitos esta situación. Claro, completamente. Porque imagínate que yo vendo ese tesoro. Para empezar, no soy la dueña y yo no puedo disponer, como lo hemos platicado en otros episodios, que disponer es comprar, vender, dar en usufructo, arrendar, pues yo no puedo. Entonces estoy realizando una venta fraudulenta porque yo no tengo esa potestad, ese derecho, sí, vaya, no es tuyo. No es mío. Entonces, de nuevo, tendría que reparar el daño para la persona a la que se lo vendí y para ti, porque ese, pues es tuyo y es un beneficio que tú dejaste de recibir porque yo actué mal. Ok. Está muy interesante, ¿verdad? Sí. Y finalmente, si se trata de monumentos, zonas arqueológicas y demás de ese estilo, pues pertenecen a la nación. Y esto no está en el Código Civil Federal, está en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, que dice, en el artículo 27, son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles los monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles. Ahí sí entra lo de los papeles históricos, porque recordemos que muebles, pues es todo aquello que literalmente, bueno, yo lo aprendí desde chiquita, como que aquello que podamos mover, que obviamente no es tan sencillo. Hay cuestiones como, a ver, esta luz está aquí porque nos funciona para algo, entonces es algo mueble porque lo podemos mover, pero puede convertirse en inmueble cuando sin esta luz nosotros no podamos grabar. También está interesante. Okay. Pero, pues, inmuebles son las casas, los edificios, todo aquello que no se pueda mover, o este tipo de excepciones. Un profe nos pone el ejemplo de, estás en un salón, y en este salón lo que es mueble, pues son las sillas, son las mesas y bla, bla, bla. Pero en el momento en el que el proyector es indispensable para que yo dé mi clase, se convierte en parte del inmueble. Ok. Entonces, pues no nada más los edificios históricos, las zonas arqueológicas, pues también este tipo de documentos o las excepciones que les mencioné. Pero entonces, ¿la Cueva de las Maravillas de quién es? Hasta ahorita sabemos que de nadie. Bueno, podemos asumir que de nadie. Porque... Era como algo fantástico, ¿no? Ajá, porque aparte, creo que... no recuerdo si cambiaba de lugar, pero... A ver, surgía de la nada. Entonces... Podemos decir que no es de nadie. Necesitabas como los 2 escarabajillos esos para que abriera. Ok. Entonces, supongo que lo podías abrir en cualquier lugar. Supongo. Pero no sabemos. Suponiendo que sí. Abren la Cueva de las Maravillas en el desierto. Que el desierto, pues, no es de nadie. Y recordemos del episodio, creo que fue el anterior, en el artículo 27 constitucional, que dice que todo lo que esté dentro del territorio nacional es propiedad del Estado.
Obviamente con excepción de la propiedad privada, pero que es un derecho del Estado darte la potestad o de nuevo ese derecho para que tú puedas disponer de algo que inicio le pertenece a la nación, pero ahora es tuyo. Ok. Entonces un desierto, un mar, bueno, ese es, entré en otro, no, creo que entré en el mismo artículo, pero todas esas cosas son de la nación. Entonces el desierto también es de Agrava. Y quien pone los medios para poder, bueno, creo que eso no lo mencioné, pero quien pone los medios, que son los escarabajitos, para poder acceder a la Cueva de las Maravillas, pues es Jafar. Entonces tienen ahí un acuerdo, Aladín y Jafar, y cuando tienen ese acuerdo se forma una especie de relación jurídica contractual, que es la manera, bueno, es un contrato verbal, que los contratos pueden ser verbales y escritos. En este caso es un contrato verbal. Oye, ¿los contratos pueden ser verbales y escritos en cualquier parte del mundo o solo en algunas partes del mundo? Solo en algunos, bueno, yo creo que en cualquier parte del mundo, porque incluso el que estemos grabando aquí, pues podemos decir que es un contrato verbal. Ya. Pero depende del acto jurídico que vayas a realizar. Por ejemplo, no puede ser bajo, bueno, sí hay una circunstancia, pero vamos a omitirla. No puedes comprar una casa de forma verbal. Tiene que haber una escritura pública de por medio. Tiene que haber no solamente un contrato nada más, tiene esas formalidades de que debe ser ante un notario y bla, bla, bla. Yeah. Entonces depende del acto jurídico que vayas a realizar. Pero pues no creo que Agrava tuviera el... Sí, no. Si vas a encontrar un tesoro o si vas a... Es que incluso podríamos decir que fue como un contrato, bueno, no laboral, pero por honorarios, no sé, para Aladín. Pero en ese caso, si ambas personas o si dos o más personas dicen, bueno, vamos a invertir en encontrar ese tesoro, pues sí podría ser que se lo dividan 50-50. Sí. Porque en estos artículos mencionan que, por ejemplo, en caso de que tú te encuentres algo en propiedad que no es tuya, debes, si es sin el consentimiento del dueño, debe ser por casualidad. O sea, yo no me puedo estar metiendo a la casa de quien sea porque ahí me comentaron que podía haber un tesoro y sin su consentimiento voy a excavar. Ya. Entonces, pues yo creo que aquí se podrían ir 50-50 sí por lo de los escarabajos. Sí. Hace ratito no lo pensé, pero ahorita que lo mencionaste tienes toda la razón. Porque, a ver, Jafar invirtió algo en encontrar los escarabajos. O si eran suyos, pues de todas maneras estás utilizando algo que es de otro alguien para acceder a ese tesoro. Ok. Yo creo que sí sería 1.5 y 1.5. Sí, uno y un deseo en común para los dos. Sí. ¿No? Yo creo que se pudieron haber puesto de acuerdo tan fácil así. Digo, pero se hubiera acabado la película muy pronto. Sí. Bueno, lo hicieron for the plot. Tal vez hubiera sido más justo de otra manera, pero no lo sé, no lo sé. Pero bueno, después vemos por primera vez a Aladín. No lo conocíamos, hasta este punto de la película no lo conocíamos. Y está siendo perseguido por guardias reales porque se robó una hogaza de pan. Sí. Pero aparte, está bien desproporcionado. Son como 300 guardias contra el pobre Aladín y les gana, bueno, por cierto. Es que el crimen estaba muy castigado. El robo estaba muy castigado. Pero aparte es el robo de una hogaza de pan. También me recuerda a Los Miserables, porque ya ves que todo es por la hogaza de pan. Sí. Que tienen estas historias con las hogazas de pan. Bueno, supongo que es el contexto histórico y demás. Sí. Pero, pues a ver. Creo que esto lo habíamos mencionado en otro episodio. Entonces, pop quiz de nuevo. ¿Pueden perseguirlo? Los guardias están... ¿Es legal que lo estén persiguiendo por todo Agrava? ¿Tú puedes? Pues creo que sí. Claro, está cometiendo un delito. Entonces, sí. Y no solamente está cometiendo el delito, lo saben porque tiene la hogaza de pan en la mano. O sea, no es nada más porque yo sé que cometiste un delito. No, te estoy viendo desde que lo robaste. Te estoy viendo que tienes el producto del delito literalmente en tu mano. Ajá. Entonces, la persona... Bueno, esa es la única excepción, más bien, en el que puedes detener a alguien sin una orden judicial. Porque, pues... sí. Fragante. Ajá. Que es flagrancia. Muy bien, excelente. Y solo es con los siguientes requisitos. O los siguientes supuestos. Primero, la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito. No se movió. Aladín agarró el pan y en ese mismo momento el guardia agarró su mano y dijo, a ver, aquí no te mueves, lo siento mucho. Pero está lo que sucede en la película, que es inmediatamente después de cometerlo,
en virtud de que uno es sorprendida y tiene el material del delito en la mano de manera ininterrumpida. Si un rato lo hubieran dejado de perseguir, lo siento, pero ya esa detención sería ilegal, vaya, sería en contra de sus derechos. ¿Por? Porque el artículo, no recuerdo qué artículo es, pero está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que, te digo, el que es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Ok. ¿Por qué? Porque puede haber alguien que sepa, bueno, me imagino, ¿verdad? Estoy legislando un poco, pero puede ser que, a ver, no soy yo, es mi hermano. O no soy yo, es una persona que se parece mucho a mí. Entonces, para garantizar que la persona que cometió el delito es la misma que estás aprendiendo, debes, pongámoslo de forma muy gráfica, no perderlo de vista. Aunque en algún momento en la película vemos que se mete como que a un lugar y hace algo y lo que sea, pues sí. Me hace pensar, digo, bueno, no te creas, no. Iba a dar un ejemplo, pero estaba muy, muy feo. Mejor luego te platico. Ok. Y la siguiente es cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos, o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, y de nuevo, cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito, o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Y todo esto es sin interrumpir su localización. Es, a ver, yo te encontré, pon tú que Aladín entró al palacio con una pala, y la pala la usó para abrir la puerta. La pala, o sea, si lo encuentran con la pala, también es un objeto que se utilizó para cometer el delito. Entonces, pues también lo podrían aprender si ven que tiene esa pala y saben perfectamente que es la misma pala que se usó para entrar al palacio. Entonces, pues sí, hay varios supuestos, pero es lo único que exceptúa el hecho de que tú debas tener una orden de aprehensión para aprender a alguien. Y recordemos que también cualquier persona puede realizar esa detención previa, obviamente pues, no meterlo a la cárcel, pero retenerlo para que no se vaya. Sí se puede. Sí se puede cualquier persona, pero en este caso pues sí es quien legítimamente puede hacerlo porque son los guardias reales, que son como pues, la policía municipal, me imagino. Ahora, el delito que Aladín estaba cometiendo es robo. Ahí lo dicen en la película, muy sencillo, sabemos que es robo. Pero, ¿qué es la definición de robo? Es bien sencillo. Yo creo que es de mis delitos favoritos porque la definición, sí, eso suena muy raro, suena muy mal, pero el concepto de delito es muy sencillo. Yo creo que cualquier persona que lo lee puede comprenderlo. Pero bueno, es quien con ánimo de dominio, bueno, no te creas, es que tiene muchos conceptos, pero quien con ánimo de dominio se apodera sin derecho de una cosa mueble ajena sin consentimiento de quien legalmente puede otorgarlo. Primero, con ánimo de dominio, que tú quieras quedártelo. Aladín, pues se quería quedar con la hogaza de pan, ¿verdad? No es que nada más le iba a estar paseando y le iba a regresar. Solo quería un bocadillo. Sí, solo un bocadillo. Hay que hacerlo picadillo. Yo no lo digo, lo dicen los guardias. Pero, primero es eso. Y sin derecho. A ver, Aladín, pues no era suyo, ¿verdad? Era del panadero, de la persona que estaba ahí haciendo el pan. De una cosa mueble ajena. A ver, no te puedes robar una casa. Es otro delito, se llama despojo. Cuando te metes a una casa y no es tuya y ahí vives, ¿verdad? Eso es despojo. Pero las cosas que se pueden robar son, de nuevo, las cosas muebles. Un teléfono, una pluma, una lámpara, todo eso. En ese caso, pues pan. Siguiente, ¿qué dice? Sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. Si yo te presto mi celular, pues no te lo estás robando. No. Si no te lo presto, pues ahorita se lo estás robando. Si el panadero no le dio el pan por amable, se lo está robando. Te digo que está muy sencillo, es agarrar algo que no es tuyo y quedártelo. Con ganas de quedártelo. Entonces, recordemos también que en la película, Aladín decía que solo se robaba lo vital para vivir. Déjame hacer con mi celular porque ya sé que tu delito favorito es el robo. Sí, aguas, cuidado. Cuidado. No es cierto, mi delito favorito. No, adelante. Mi delito favorito es el fraude, de hecho. Bueno. Claro. Estás cavando más hondo. Sí, estoy cavando más hondo. Pero lo siento. Es que, ¿qué te puedo decir? Salen muy buenas historias de. Yo sé que como abogados, los abogados que nos escuchen, saben que
Que el chisme es buenísimo. El chisme, y un chisme de un fraude siempre es garantía. Sí, si lo estás leyendo y no, se atrevió. No, sí, la verdad está muy divertido. Sí. Dicen que los psicólogos son los que más aman el chisme. No, seguramente les encanta, pero el nivel de chisme que se maneja con los abogados, en los fraudes, en los delitos en general, bueno, y en lo familiar también, no, es buenísimo. Obviamente, pues no está tan padre, ¿verdad? Porque luego te das cuenta de que estás hablando de personas, de su patrimonio, claro. Lo analizas y dices, ok, claro. Está bueno el chisme, pero hay que trabajar. Muy bien. Pero bueno, Aladín se robaba de nuevo solamente lo que era vital para vivir. Uh-huh. Entonces, ¿tú crees que Agrava podría disculparlo? Porque se estaba robando solo una hogaza de pan para comer. Supongo que no es un delito grave y podría a lo mejor sí ponerle algún castigo, pero no necesariamente encarcelarlo. No sé, dependiendo de cómo estén tipificados los delitos en Agrava. Bien, me encanta el uso de terminología legal en este episodio, me fascina. Pero justamente es algo así. Hay una cosa que se llama excluyentes del delito por inculpabilidad. Uh-huh. Excluyentes, pues que vamos a perdonarte, vaya. Uh-huh. O bueno, no perdonarte, se sale de ese marco. Ajá, no sé qué definición podría darle exactamente a la excluyente de delito. En este momento no se me ocurre. Pero hay un supuesto que es el estado de necesidad inculpable, que es cuando una persona actúa por necesidad para salvar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro actual o inminente. Tiene más la definición, pero nos vamos a quedar hasta ahí. Primero, una necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio. Tu vida puede ser tu bien jurídico. Aunque yo creo que es estirar un poco la definición, pero pues es un derecho. Es un derecho inalienable, imprescriptible, universal, bla, 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 ¿no? Sí. Entonces, pues a ver, estaba robando algo para poder comer y sobrevivir. Ajá. Quedamos que es de un peligro actual o inminente. Yo creo que el peligro inminente, pues aquí es morir de hambre. Ajá. La muerte inminente. Sí. Morir de hambre. La inanición. Exacto. Pero la definición sigue y dice, no ocasionado dolosamente por aquel, lesionando otro bien de igual valor ponderativo en el que él salvaguarda. Aquí se empieza a poner complicada la cosa. Pero realmente lo podemos ejemplificar muy bien con este caso. Porque, a ver, yo estoy lesionando un bien jurídico ajeno, que es el patrimonio del panadero, que su patrimonio pues es su pan porque lo vende y de ahí come y lo que quieras. Pero es un pan. Incluso yo creo que está por debajo de esa definición, o no sé si decir por debajo o sobrepasa la definición, porque no es un bien jurídico que sea del mismo valor que la vida. A ver, que tú no vendas una hogaza de pan no es de mayor importancia, o sí, depende, que yo pueda comer o que Aladín pueda comer. Uh-huh. Obviamente es estirar un poco la definición, sí. Pero finalmente esto es lo que se utiliza muchas veces, en la vida real. Me ha tocado ver casos en los que del súper se roban una cartera de carne. O se roban un pan, literal, una telera de pan, lo que quieras. Pues son delitos, pues vamos a llamarles pequeños, en cuestión de cuantía, por ejemplo. Sobre todo porque la cuantía es tan poquita, o el valor de la cosa que te robas es tan chiquita, a comparación del patrimonio tan grande que es el súper o el centro comercial, ¿verdad? Pero pues el establecimiento de donde estás extrayendo eso sin derecho. A ver, eso está mal. Vamos a partir de ahí. No estamos diciendo que pueden robarse pan porque es muy delito chiquito. Sí, no. Pero incluso a Aladín le tocarían de 1 a 3 años. Sí. ¿Por un pan? Bueno, es que por la cuantía. Obviamente yo considero que por el pan no. Creo que podríamos llegar a un acuerdo reparatorio ahí de, oye, ¿sabes qué? Pues te trabajo un ratito para pagarte el pan. Wow. Pero la pena más chiquita en el Código Penal de Coahuila por el delito de robo es de 1 a 3 años. Wow, y está heavy. Sí, un año de tu vida. Sí. Pero normalmente estos delitos se van más bien por unas medidas alternas, que puede ser el acuerdo reparatorio, que servicio social. Sí, bueno, servicio social no. No aplica tanto acá eso, ¿verdad?
Es que no funciona tanto así. Yo creo que voy a traer un juez para que nos platique de eso. Está muy padre porque pues puede ser parte de las medidas que se toman para resarcir el daño. Por ejemplo, bueno, es un caso de total extremo, ¿verdad? Estamos hablando de un delito patrimonial, pero pienso en un delito de violencia familiar. Puede ser que uno de los requisitos para acceder a una medida alterna es que tome terapia. Ok. Entonces, pues, tanto como servicio social, se da más, ¿sabes qué? En la cuestión administrativa. Cuando es, no sé, que realizaste unos arrancones 3-4 veces. Parte de eso, como son cuestiones administrativas, pues sí puedes llegar a que tu pena, porque pues no es un delito, como tal, no, bueno. Bueno, sí, una falta administrativa puede ser, ¿sabes qué? Recoge basura los domingos. Ok. Pero sí, no es tanto del servicio social, vaya. Pero, pues aquí podríamos decir, al menos si yo fuera juez, diría, ¿sabes qué, Aladín? Sí te robaste un pan, sí está mal, pero era para vivir. Y aparte se lo compartiste a 2 niños que tenían mucha hambre. O sea, no solo no solo se salvó, vamos a ponerlo bien extremo, no solo se salvó una vida, se salvó 3 la vida vidas. de 2 niños más y de tu un chango. simio. Exactamente. Entonces, yo creo que no está justificado, pero no es tan malo. Y aparte Abu, fíjate que opinión un poco controversial, tal vez. No me cae tan bien Abu. No me parece Es como un grandioso geniudo, personaje. es como medio cascarrabias, por eso cae mal. Ándale, sí. Yo lo estaba viendo y yo, no. Es como geniudo. Sí, no me agrada. Pero bueno, en lo que sigue de la película, conocemos a la princesa Jasmine, que quiere que se case, a fuerza quieren que se case. Esta niña pobrecita de plano, no le daban de otra más que te tienes que casar, entonces lo que ella hacía era batear a todo mundo. Y en la película lanza una de las mejores frases, en mi opinión, de una princesa de Disney, dice, yo no soy un premio que hay que ganar. Wow, maravilloso. Pero, pues a ver, para empezar, Jasmine tenía 16 años. Nada más empecemos por ahí. Todos los pretendientes eran más grandes que ella. Todos eran más grandes. Bueno, okay. Aladín tiene 18. ¿Y había mayoría establecido la mayoría de edad en Agrabah? No sabemos. No sabemos. Pero justamente de eso vamos a hablar porque tiene 16... no estoy diciendo que está bien, ¿verdad? No, está bien, no. Ajá. Pero tiene un contexto histórico bastante importante. Porque no sé si sabías que antes en México sí se podía el matrimonio infantil. No sabía. Con el consentimiento de los padres. Sí. De hecho... ¿Y esto era desde cualquier edad? O sea... sí había... Ahorita no recuerdo la edad porque... creo que era 14 a 16 años más o menos. Supongo que hace muchos años era... Bueno, conocemos historias de personas que de más chicas se casaron en México. Sí. Entonces, no tengo ahorita el dato histórico exacto, pero el último que recuerdo antes de la reforma que prohíbe esto es que creo que daban un rango de a partir de los 14, bueno, no tan chiquita, está bien, pero de los 14 a los 16 te puedes casar con el consentimiento de tus papás. Wow. Sí. Claro que esto viene de, pues, otros tiempos, lo que no quiere decir que esté bien. Y porque antes existía esto de que te programaban como con quién te ibas a casar, ¿no? O sea, claro. Que habían casamenteros, no sé cómo se les llamaban, que eran... Como el Mulan. Ajá, sí, justo así. Y era, yo siempre le digo a mi abuela, a ver, abuela, tengo 23, no tengo novio, ¿qué pasa? ¿En tus tiempos yo estaría quedada? Obviamente me dice de broma, pero me dice, sí, ya estás muy grande. Y yo, abuela, no, por favor. Pero pues sí, ubicamos que son otros tiempos, que ya las Pero a ver, las cosas... ¿qué hubieras preferido? No, yo sí estoy bien, gracias. ¿Quedarte hasta tus 23 o que te hubieran casado a los 15 años? No, gracias, no. Pues no. Yo creo que estoy bien feliz a mis 23 con mi única relación tóxica e inestable, que es la universidad. No es cierto. Okay. Ya, la amo mucho en la universidad. Sí. No. Pero, pues antes sí se podía. Antes sí, no solamente era legal, era la norma y norma social también. Uh-huh. Por eso lo que les digo de estaría quedada, no, pues estarías quedada. Porque, de nuevo, pues las cosas eran muy diferentes. Lo que no quiere decir, de nuevo, que esté bien. Pero, chécate este dato. Hasta 2019, en México, en el Código Civil Federal, establecieron como requisito indispensable de los contrayentes que tengan 18 años cumplidos. Apenas en el 2019. 2019. Oh. Obviamente había estados en los que en su Código Civil, pues ya tenían este requisito. Porque pues hay Código Civil Federal, hay Código Civil Estatal. Entonces los estados
bueno, muchos estados sí tenían esto. Creo ya, que Coahuila ya. fue de los primeros en eso, si no mal recuerdo. De lo que sí recuerdo es que el divorcio incausado, porque antes tenías que acreditar el por qué te querías divorciar, pero el divorcio incausado fue derogado, así se le dice que cuando lo quitas, vaya. En Coahuila fue de los primeros. De hecho, Coahuila tiene una legislación bastante vanguardista. ¿Ah, sí? En materia familiar, en materia penal, y es hasta 2019 que a nivel federal, y en el Código Civil Federal, se establece que a partir de los 18 años puedes cumplidos. casar. Pero hay algunos estados en los que todavía dice que a los 16 años con el consentimiento de sus papás. Obviamente, eso es muy debatible porque, bueno, no muy debatible, ya son derechos y los derechos no se debaten, pero si a esa ella está la buena, casaran, Los derechos no sí, se los debaten. derechos no se debaten. Se puede debatir el alcance de los derechos, se puede debatir, pues sí, muchas cosas, pero los derechos, no te puedo debatir que tienes derecho a la vida. Frases para enmarcar y regalar a un abogado. Los Derechos no se debaten. Sí, Bien. grandiosos. Hay muchas frases de abogados muy, Sí, muy divertidas. esa está buena. Pero no creo que sea un principio como tal, pero pues es como que conocimiento general. Entonces, si alguien fuera casada o casado a sus 16 años, aunque sea con el consentimiento de sus papás, pues claro que podrías demandar esa situación y decir, a ver, parte de los derechos como niño, parte de los derechos como, bueno, aquí ya entra como adolescente, pero desde el Código Civil Federal dice que a fuerza debo tener 18 años cumplidos. Aparte, el consentimiento, no sé si recuerdas que en el episodio de La Sirenita hablábamos de los elementos de existencia y de validez. Sí. Uno de esos de existencia es el consentimiento. Entonces, aunque aquí el consentimiento dice que lo otorgan los papás, pues por supuesto que ahora el consentimiento que más importa es del contrayente, de quién se va a casar. Entonces, si Jazmín no se quería casar con Jafar, porque aparte, primero, qué asco, segundo, es un señor, tercero, ella es una niña, cuarto, no quiere y punto, entonces ese requisito de existencia no va a estar cubierto y el matrimonio, aunque se casaran, en mi opinión como juez civil de Ágrava, no se podría, Validez. No, es más, ni siquiera válido, no sería existente. Ok. Sería ilegal. Sería, aparte de ilegal, porque es una menor, sería inexistente. Es como si el acto jurídico nunca se hubiera celebrado. Ok. Por ejemplo, en un contrato, las cláusulas que van contra derecho se tienen por no puestas, entonces es como si no existieran. Aquí sería como si eso no existiera, como si el matrimonio nunca se hubiera celebrado. ¿Por qué? Porque no hubo consentimiento y es un elemento esencial de la existencia de ese acto jurídico solemne y tan importante que es el matrimonio. Ok. Pero ya para terminar, Ujú. ¿recuerdas que al final de la película el genio se va de viaje a las Bahamas? Sí. ¿Recuerdas que otro personaje también se va de viaje a las Bahamas al final de su película? Uy. Te doy una pista. ¿Jafar? No, es de otra película y la hablamos hace 2 episodios. Ah, ok. ¿Qué otro personaje ¿Qué otro también personaje? se va a las Bahamas? Sí. Con un outfit bastante similar, debo decir. ¿Al genio? Ajá. Un outfit similar al genio cuando se va a las Bahamas. Ay, no me acuerdo. ¿Quién? Merlín. Oh, sí, cierto. Merlín se va a las Bahamas. Ayer que lo estaba viendo, ¿Y pensé, por qué será, se conocieron. Teoría conspirativa. Todos los... Saco aquí una teoría conspirativa. Es más, yo le preguntaba a Jara, a mi hermano, oye, ¿y será que eran como rivales o eran compas? Porque, a ver, los dos son seres mágicos Sí, sumamente poderosos. sí. Imagínate un duelo de magia. Ok. No, estaría padrísimo. Ok. ¿A quién le vas? El genio, siempre. Sí, yo también. Siempre el genio. Merlín, Merlín, pero a ver, es el genio. Sí. El genio hizo otro genio. Oye, pero ¿y no sacaste como conclusiones o cuál era la teoría conspiranoica de por qué se iban a las Bahamas? Fíjate que no. Yo creo que por el... porque aparte hablaban creo que hablaba Merlín de las Bermudas. Ajá. Entonces, tal vez ahí está la explicación del Triángulo de las Bermudas. Ok. No lo sé. Pero yo creo que se conocen. Ok. O sea, en el universo Disney, bueno, aparte de que todos se conocen por la casa de Mickey Mouse y demás, yo creo que antes incluso que existiera ese club donde todos los personajes de Disney son compas, fueron compas desde antes. Es más, son amigos de muchos años. Ok. Totalmente. Ok. Pero sí, pequeño dato, Muy bien. Está dato chido. que le estaba viendo. Me lo saqué de la manga ayer, No sé, seguramente alguien Es que alguien lo ya traías se le ocurrió. fresco. Lo traías fresco Sí. de haber visto la espada en la piedra y luego Aladdin y... Exacto, yo, wow, porque aparte el outfit es muy similar.
muy, muy similar. Pero sí, yo creo que esta película, bueno, es muy, 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 muy amplia en cuestión de los conceptos que podemos extraer de ella para explicarlos. Pero a mí me gustaron estos tres. ¿Qué opinas? Ok. Me encantó, sobre todo la definición de tesoro y las Sí. implicaciones que hay de cómo lo encuentras, dónde lo encuentras o quién lo encuentra. Está interesante. Importante, lean el Código Civil Federal, lectura de domingo, para saber qué hacer cuando te encuentres un tesoro. Sí. Y si no, pues aquí ya lo escucharon. Pero de nuevo, remítense. Eso siempre lo voy a decir, creo que nunca lo había dicho en un episodio. Pero con lo que decimos aquí, claro que todo tiene una base, tiene un fundamento legal. No estamos inventando, con excepción de las cosas que digo de, bueno, tal vez esto no es tan así, Sí. mejor investíguelo. Sí, claro. Pero de cualquier forma, siempre es muy importante remitirte a la ley y leerla. Incluso nosotros como abogados, como estudiantes, aunque te sepas ya una definición, por ejemplo la del fraude, de nuevo, aunque sepas el artículo en el que está, es bien importante siempre irte a la ley y leerlo, porque son palabras tan chiquitas, pero que cambian el sentido de Claro. toda una oración, incluso entre un y o, entre un podrá y deberá, cambia demasiado. Y eso es de Claro. lo que más nos enseñan en la carrera de lee las cosas, no es lo mismo podrá que deberá. No es lo mismo una coma aquí que aquí. Entonces, siempre lean sus leyes, la Constitución, el código. Yo sé que para quien no está en contacto con este mundo suena bien aburrido, pero no lo es pero tanto. También justo por eso luego se encuentran las lagunas legales, ¿no? Sí, sí, sí. Por como está escrito, dice, bueno, pero aquí no dice que esto no, o que esto sí, eso está Sí, justo interesante. es muy, muy padre leerlo e ir haciendo tu estrategia conforme lo que dice la propia ley, porque claro que, a ver, la ley la hacen los humanos. Entonces, por supuesto que tiene fallas, por supuesto que tienen cosas que no están tan bien o que sí están bien redactadas. No, nos hemos encontrado unas cosas en clases que dijimos, ¿quién redactó esto? Con todo respeto a los legisladores de este país. Pero decimos, oye, hasta la ortografía, por Ya. favor, o sea, échale Wow. ganas. Pero sí, la verdad es que esta película me encanta. Y por eso decidí, cuando me dijiste Aladdin, yo dije, wow, Muchas tenemos gracias. tenemos que hacerlo. Y espero que te haya gustado Sí, claro. mucho. Como todos, muy bien. Sí, y aprendimos mucho. Yo recordé cosas que pues, en años no había leído. Pero bueno, ya aprendimos que Aladdin pudo haberse quedado con una gran fortuna, violentaron sus derechos humanos de manera reiterada y Jasmine siempre tuvo la razón. Esta película realmente está repleta de magia y cualquier definición legal se queda corta, pues el verdadero tesoro está en quién eres y eso es suficiente. Y siempre habrá personas a nuestro alrededor que aprecien eso y nos recuerden que un mundo ideal no es aquel que está lleno de éxito, riquezas, realeza, sino en poder compartir lo que realmente somos con quienes amamos. Muchas gracias. ¡Wow! Oye, qué Muchas buen gracias. cierre, me gustó, Muy bien, Qué bueno felicidades, que Sofía. te gustó y pues muchísimas gracias. A ti. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Bye.